Hola, esta es la conferencia de Paganismo, Religión y Cultura. Este es el primer video de 3 y esta es una serie de conferencias que abarca todas las cosas que están en nuestra cultura, en las religiones, en nuestro calendario y en muchas áreas de nuestra vida diaria y que no somos conscientes que provienen del paganismo de la antigüedad. Y vamos a comenzar. Entonces, esta primera serie de conferencias de 3 capítulos, perdón, se llama Babilonia de inicio a fin. Todo comienza en Babilonia y todo termina en Babilonia. Vamos a ver esa trayectoria en los próximos 3 capítulos. Primero que todo tenemos que comenzar con un texto bíblico que dice, Deuteronomio 12:2: Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores a Jehová tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Estos versículos hablan de cuando la nación de Israel salió de la esclavitud, después de pasar 400 años en Egipto. Más o menos alrededor de 1400 antes de Cristo, cuando van en dirección a la tierra prometida, Dios les dice, cuando entren a la tierra prometida, cuando Israel llegue a la zona que Dios les ha dado a ellos, entonces no se contaminen con lo que otras religiones, culturas y grupos étnicos que están alrededor tienen por costumbre. No pregunten por esas cosas, no las adopten, no les cambien el nombre y luego vengan y me lo hagan a mí. Es lo que dice Dios básicamente en estos versículos. Ahora también dice en Jeremías 16:19: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Note el asterisco en vanidad. Es el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: Nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable, que rendían culto a ídolos inútiles. Entonces esa vanidad, ese culto a ídolos, usted puede reemplazarlo por cosas que suceden durante esas vanidades o durante esos cultos a ídolos no buenos, inexistentes, inútiles. Entonces usted puede decir, ciertamente nuestros padres nos enseñaron fiestas, creencias, tradiciones, prácticas, símbolos y fechas inútiles, y en ellos no hay provecho. Es básicamente lo que nos dice el libro de Jeremías, que se pasó de generación en generación, tal como nos está pasando a nosotros. Y usted puede decir, ¿nosotros paganos? Sí, vamos a mirar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según la cultura hebrea bíblica, hace aproximadamente 6000 años sucedió eso. Si usted cree en la evolución y otras cosas, eso es otro rollo que ahorita no vamos a discutir. Posteriormente Dios crea a Adán y Eva, y nos dice la Biblia, y nos dice también muchas historias de diferentes culturas en la historia de la humanidad, que habían dos sujetos, en este caso Adán y Eva, y cuando ellos estaban sobre la faz de la tierra, no había pecado, no había maldad. Es más, los hombres ellos comían vegetales y semillas, y tomaban agua.
no había sacrificio de animales o matar animales por su carne o su comida. Eran prácticamente omnívoros y comían de los frutos de la tierra básicamente. Pero después de que fueron tentados por Satanás y de acuerdo a toda esta imagen, vemos aquí una serpiente, aquí vemos una gráfica que nos muestra a Adán y Eva. Nos dicen las escrituras que Dios le dijo a Adán y Eva: ustedes pueden hacer todo lo que quieran en el planeta, en el universo, pero consuman, por favor, del árbol de la vida para que vivan para siempre. Fuimos creados para vivir para siempre como humanos, que el cuerpo nunca muriera. Pero también había otro árbol, que era el del bien y del mal, en donde Dios tenía que dejar a la humanidad una posición de donde ellos tenían que partir y decidir por sí mismos si iban a seguir la voluntad de Dios o su propia voluntad, para que ellos pudieran demostrarse a sí mismos de que no estaban siendo manipulados por ningún Dios o por ninguna cosa, que ellos eran autónomos. Y Dios les dijo: no tomen de este fruto del bien y del mal. El día que ustedes lo hagan, va a haber problemas. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. Mejor lea la Biblia para que encuentre el texto tal como dice. Nos dicen las escrituras bíblicas que Satanás o el diablo o la serpiente antigua le habló a Adán y a Eva y les dijo básicamente: miren, si ustedes toman de ese árbol, Dios no quiere que ustedes tomen de ese árbol, porque Jehová Dios, porque es el nombre de Dios, Jehová, Dios cualquiera, pero Él es Jehová, su nombre es Jehová. Cuando ustedes comen de ese árbol, ustedes se van a volver como dioses, van a ser dioses como Jehová. Y nos dicen las escrituras que Adán y Eva comieron de ese fruto y sintieron que habían fallado. Y al sentir que habían fallado, ellos se cubrieron con hojas de árboles para tapar su desnudez, porque ellos se sintieron desnudos. Nos dicen las escrituras que Dios fue a buscar a Adán y a Eva y ellos querían esconderse de Dios como si fuera posible hacer eso. Y entonces Dios les dice: bueno, ustedes se dieron cuenta que fallaron, que no dieron en el blanco, es decir, pecaron. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al hombre le dijo ciertas cosas, a la mujer le dijo ciertas cosas, incluyendo que de ella vendría un Salvador para la humanidad, un Mesías o Cristo, y que él sería el ungido que habría de limpiar al mundo de su pecado, incluyendo el de Adán y Eva. Era por fe que podían ver que el Mesías, cuando él diera su vida, podría con su sangre perdonar el pecado de ellos, porque al ellos fallar, ellos debieron haber pagado con su sangre. Pero Dios no los eliminó a ellos, sino que Jehová Dios agarró un animal y él fue el primero en asesinar un animal de su creación, en matarlo. Asesinar tiene otra implicación, pero en matar el animal para cubrir temporalmente el pecado de Adán y de Eva. Y así pues, de todas maneras, Dios queda como la primera persona dedicada a la moda en el mundo, fue Dios mismo, al tapar con estas pieles la desnudez de Adán y Eva, nos dicen las escrituras. Ese animalito, con su vida, al perecer, se volvió un pequeño ejemplo de cómo era que nosotros debíamos haber pagado por el pecado con nuestras propias vidas. Pero Dios no nos quita a nosotros nuestras vidas cuando cometemos el pecado, sino que le dio a la mujer la esperanza de que algún día habría de nacer un humano, que era Dios, en carne, que daría su sangre, que sería mutilado, perseguido, golpeado, etc., por nosotros, como nosotros debimos haber pagado por nuestros propios pecados, y que Él moriría, pero que también resucitaría. Y ese es el milagro de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y pues obviamente el de su venida aquí a la tierra. Entonces, a la serpiente también le es dicho, y lea el texto, está en Génesis 2 y 3, si no estoy mal. Ustedes pueden leer el texto después de la creación en Génesis 1. Que entonces a la serpiente les dicho: hey, Satanás, el fruto de la mujer, es decir, el Mesías, va a estirpar su cabeza, la va a dejar sin poder, y ese Mesías será el Salvador de la humanidad. Entonces, desde la época de Adán y Eva, por fe,
miraban al Mesías como la solución a sus pecados, a sus problemas, por los cuales debieron haber pagado con su vida, pero no fue así, Dios no lo pidió. Y ahí quedó el precedente. Entonces nos dicen las escrituras que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, entre ellos Caín y Abel. Caín ofreció lo mejor de lo que él tenía en frutas, en productos de la tierra, mientras que Abel ofreció un animal. Y a Dios le plació, a Jehová Dios le plació el sacrificio del animal, porque Abel entendió que por sus pecados él debió morir, mas sin embargo que Dios había dejado un precedente que la vida de un animal nos hiciera caer en cuenta a nosotros que él estaba muriendo por causa de nosotros, en lugar de nosotros, y que por fe en el futuro Mesías, entonces en ese sacrificio sí querían saldados estos pecados. Abel entendió eso. Pero Caín no. Caín ofreció una ofrenda cualquiera de lo que él quiso dar. Y ese es el problema de las religiones, de las creencias, de las filosofías, de los estilos de vida que la humanidad ha tenido por toda la historia y que tiene hasta el día de hoy. Y que siguen sus propias formas de llegar a Dios, sus propias religiones, sus propios pensamientos, ideas de cómo es que yo me acerco a Dios o a dioses, porque hay otras religiones que tienen muchos dioses. O aquellos que dicen que no tienen dioses, o que sí creo en Dios, pero hago esto y aquello, aunque no se ajusta a lo que él dijo en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Caín es ese ejemplo. Le quiso dar a Dios lo que él quiso, mas no lo que Dios pidió que se hiciera. Y ese es el tipo de las dos religiones que hay. Vamos a leer. Caín y Abel son como dos clases diferentes de personas religiosas de hoy. Las que se acercan a Dios según sus propias ideas o las ideas de algún hombre, como en el caso de Caín, y las personas que se acercan a Dios de la forma que Dios ha mandado, como hizo Abel. Y eso generó una disputa entre ellos dos y Caín resultó matando a Abel. Pero hay que seguir a Dios de la manera que él pidió. La humanidad siguió multiplicándose, Adán y Eva y sus hijos continuaron reproduciéndose. Y nos dicen las escrituras que llegó a tal punto, aproximadamente en Génesis 6, que había tanta maldad en la tierra que entonces Dios decide eliminar a la humanidad porque se están yendo por todos los caminos que ellos quieren, menos el que Dios había mandado, las cosas que Dios había pedido. Entonces Dios escoge a Noé y a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas. Les dice, hagan un arca, entren al arca, van a entrar animales por parejas, va a venir un diluvio y va a acabar con la tierra. En esa época, ellos no sabían qué era la lluvia. Entonces, cuando Dios le dijo a Noé que va a llover, ellos en realidad no sabían qué era, porque nos dicen las escrituras que el planeta Tierra, más bien del interior de la Tierra, salían como un poquito de agua, o como encontramos en las mañanas que hay como agua sobre las plantas, porque sale del interior de la tierra esa condensación, algo así por el estilo. No caía lluvia como la conocemos hoy en día. Posteriormente sucede, nos dicen las escrituras que se rompen las fuentes de las aguas al interior de la tierra, un gran terremoto básicamente que hace que expulse muchas aguas del interior de la tierra. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, a tal punto que comienza a llover por 40 días seguidos a nivel global. Los científicos nos dicen que el diluvio universal no existió, pero lo curioso es que no importa donde uno vaya alrededor del mundo, todas las microculturas o culturas nos dicen que hubo un diluvio. Y pues si sumamos todos los diluvios por todo lado, pues podemos llegar a que hubo un diluvio universal. Yo mismo, hablando con curacas en el Amazonas, en la selva del Amazonas, me dieron la misma historia que aparece en la Biblia, con otros nombres de personajes, pero es básicamente la misma historia, casi el mismo orden, una cosita que otra diferente, pero casi la misma historia. Entonces, pues, lo siento, pero tantos microdiluvios alrededor del mundo, pues, dan por consecuencia un diluvio universal. Pero pues la ciencia no puede validar lo que la Biblia hizo, porque Dios los libre de darle validez a la Biblia, y que el Dios de la Biblia existe, y pues ellos no quieren
tener a quien darle cuentas, por eso matan a Dios en sus filosofías o con sus sistemas de pseudociencia. Pero ese es otro cuento. Nos dicen las escrituras que después de que que Noé y su esposa y los 3 hijos y sus esposas y el arca se detiene en la tierra, que bajan las aguas, que vuelven a salir del arca con los animales, comienzan a repoblar la tierra, nos dicen las escrituras, y nos dice la tradición de muchas culturas a nivel global, dicen exactamente lo mismo. Es increíble cómo, aparte de la Biblia, la cultura y la tradición de muchas civilizaciones alrededor del mundo dicen exactamente lo mismo con diferentes nombres. Entonces, comienzan a repoblar la tierra, y unas 2 o 3 generaciones después de que nacen hijos, nietos, bisnietos, comienzan a salir muchas personas y a poblar la tierra, aparece uno llamado Nimrod. Y vamos a ir a las escrituras. Génesis 10:6. Los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Havila, Sabta, Rama y Sabteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Entonces enfoquémonos en Nimrod. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, en las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Entonces aquí las escrituras nos dicen que Nimrod se volvió el personaje más importante de su época y que fundó varias ciudades. Entre ellas fundó a Babilonia, a Akkad y también Nínive, entre otras. Pero el centro fue Babilonia. Y esto queda entre el río Tigris y el río Éufrates, en lo que hoy llamamos Irak. Y aquí tenemos un mapa del Medio Oriente, y aquí tenemos básicamente a Irak en Asia. Entonces, ahí Nimrod funda la ciudad de Babel, se convierte en el gran cazador de su época. En esa época lo único que tenían que hacer era recolectar frutos o cazar. No tenían que ir a ponchar tarjeta para ir a una compañía y hacer su ingreso y nada. Estaban solos en la tierra, había tierra, lo único era recoger frutos y cazar. Y de esas 2 actividades, el que cazara mejor o más, se volvía el más importante porque era la actividad que primaba, la más importante para ellos. Y nos dicen las escrituras que Nimrod se convirtió en el cazador más importante de la tierra, y eso es exactamente lo que dice la historia y la tradición. En la historia y en la tradición, en otros escritos, en otros recuentos, se cuenta básicamente lo mismo acerca de Nimrod. Al fundar la ciudad de Babilonia, él entonces comienza a ejercer con su importancia, porque se vuelve como el ídolo de la gente, comienza a consolidar un poder político, económico y religioso alrededor de sí mismo. Y la gente lo comienza a seguir a él. Y es más, en esa época le comenzaron a decir que él era Dios en medio de los hombres. Porque ellos comenzaron a atribuirle esas cosas a Nimrod. Y hasta el día de hoy, no hace mucho, hace 70 años nomás, en el gran país de Japón que conocemos hoy en día, que era el Imperio japonés, el emperador era tenido como Dios hecho hombre, carne. Hace 70 años, en esa civilización tan avanzada como la japonesa, y hasta el día de hoy, los japoneses son una civilización súper avanzada, con economía desarrollada, etcétera, con tecnología, más que inclusive muchos países de Latinoamérica, y ellos creían en que su emperador era Dios en medio de ellos. Así que uno no puede pensar que esto era cuento viejo. Hace 70 años todavía existía. Pues en la época de Nimrod mucho más. Era muy admirado.
Y entonces encontramos que los arqueólogos, por ejemplo, esta es una foto donde muestran a Nimrod, el gran cazador. Aquí lo vemos con el arco sobre un caballo. Aquí tenemos a Nimrod, el gran cazador, y él se vuelve famoso. Y también aquí tenemos a su esposa, Semiramis, que también está en varias fotos de la arqueología. Aquí hay unos búhos porque siempre tienen que ver con el esoterismo y prácticas ocultas también, muy común en la antigüedad, en el paganismo. Aquí tenemos a Semiramis con varios símbolos y también sus alas, donde ella queda como la reina del cielo. Entonces vamos a hablar un poquitín acerca de Nimrod. Entonces Nimrod nos dice las escrituras que era el hombre más famoso, y en la ciudad de Babel, entonces él era seguido por toda la gente, y la gente se estaba alejando de Dios. Entonces Dios le carga bronca a Babilonia desde un inicio, porque la gente comienza a seguir a este hombre y a sus ideas, y se alejan del Dios del cielo. Por eso Dios dice, hay que acabar básicamente con Babilonia, y eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, y allá vamos a llegar más adelante. Entonces, en Babilonia, ¿cuál es el problema? Que siguen cualquier cosa, religión, filosofía, estilo de vida, política, lo que sea, menos seguir al Dios del cielo como Jehová Dios dijo que debía ser seguido. Entonces, Nimrod cuando muere, nos dice la historia y la tradición que Semiramis, su esposa, en el culto babilónico dice que Nimrod asciende al cielo, se convierte en el dios sol, y con los rayos el dios sol la impregna a ella, y ella tiene un hijo y se llama Tammuz, que es Nimrod reencarnado, Dios hecho hombre. Desde esa época ya se vienen hablando este tipo de temas. Entonces Nimrod se convierte en Tammuz, el dios sol, Dios en persona, en este mundo. Posteriormente, nos dice la historia de la tradición que Semiramis también muere. Y en el culto babilónico, en los sacerdotes, dicen, ella también asciende al cielo, se convierte en Venus, y por eso es que las mujeres vienen de Venus. Desde esa época, 2500 años antes de Cristo, ya se está hablando esto, 2500 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces ella asciende al cielo y desciende aquí a la tierra el primer domingo después del equinoccio de primavera. Más adelante vamos a ver cuándo es eso. Y entonces ella viene aquí a la tierra como la diosa de la fertilidad, que trae la abundancia desde el cielo aquí a la tierra, y cambia su nombre y ahora es Acera o Astarte en el culto de Canaán, de varias de las tribus de Canaán. Y depende de la región a donde vayan, tiene diferentes nombres. Pero básicamente es ella, Semiramis, la diosa del cielo, viniendo después del domingo del equinoccio de primavera. Pero ella antes de morir, cuando tiene su hijo a Tammuz, entonces comienzan en Babilonia a adorar a esta señora que había desaparecido en Nimrod, pero que aparece ahora en la forma de Tammuz, un bebé. Y desde esa época, en el culto babilónico, comienza la adoración a una señora con un bebé en sus brazos. Y esa imagen lleva 2500 años. Si antes de Cristo, hoy en día, cuando uno coloca una imagen de una señora con un bebé, uno automáticamente piensa que es la Virgen María y el Señor Jesucristo, en los países de Occidente de tradición católico-romana. Pero desde antes de que María tuviera al Señor Jesucristo, hace 2000 años, esa imagen de una señora con su bebé ya era adorada por casi 2500 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué esa imagen de doña Semiramis y Tammuz se vuelve popular y hasta el día de hoy continúa, pero ahora con un nuevo nombre? Vamos a mirar eso en unos momentos también. A propósito, aquí tenemos a Isi y a Isuara de la India, y aquí tenemos a la Madonna con su hijo, es decir, María con el Señor Jesucristo. O sea que en varias culturas también han repetido lo que comenzó en Babilonia. Y recuerden que el título de esta conferencia es Babilonia de principio a fin. El hijo, Tammuz,
nos dice la historia y la tradición, no las Sagradas Escrituras, que él crece y un día él también se vuelve un gran cazador, es el hijo del gran cazador, él es otro gran cazador en sí mismo, Tammuz, y él es famoso, hereda el reino de su padre y de su madre, y entonces un día que sale a cazar se encuentra con una bestia salvaje, aparentemente un cerdo salvaje, que lo mata a él, y él tenía 40 años. Entonces, por cada año que él vivió, escogen llorarlo por un día. Entonces, en lugar de llorarlo 40 años, lo lloran 40 días. ¿Qué es lo que posteriormente se vuelve a la tristeza de 40 días que hay que llorar el alma de Tammuz antes que venga su madre aquí a la tierra el primer domingo después del equinoccio de primavera? Cosa que hoy en día se llama el primer día, es cuando se coloca la T de Tammuz para comenzar los 40 días llamados ahora la Cuaresma, donde hay tristeza y hay que tener un ánimo apagado, y que luego el domingo después del equinoccio de primavera viene la diosa de la fertilidad y ahí vuelve a traer la fiesta porque vamos a ser fértiles, porque va a venir las lluvias y todo eso aproximadamente en marzo. Y les acabo de contar básicamente lo que hoy en día es la historia de Semana Santa, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí acabamos de ver cómo en la historia de la humanidad unas fiestas paganas se han convertido parte importante de nuestro calendario, que aunque uno no sea creyente de Cristo ni de la Biblia, aún los ateos les toca tomar su semana de vacaciones en Semana Santa, que no es santa, que no es cristiana, pero que es pagana. 2500 años antes de Cristo ya se celebraba la Semana Santa, pero luego llegaremos ahí. ¿Cómo es posible? Aquí está la T de Tammuz. La T existe antes de Cristo por 2500 años, sin importa en casi qué idioma uno va. Esa T es la que se ha vuelto el símbolo en el alfabeto. Esa T es la T de Tammuz. En realidad, lo que estaban colocando era la T para comenzar a llorar Tammuz 40 días antes del equinoccio de primavera. Y estos son diferentes símbolos que los arqueólogos han encontrado, donde en la arqueología ahí se ve, cuando descifran los símbolos, que ese es el símbolo del dios Sol, la T de Tammuz, porque él es el dios Sol en carne, Tammuz. ¿Cómo es posible que básicamente esto lo encontremos en cualquier parte del mundo, estas mismas creencias? Es más, hace poco estuve en el Museo del Sol, el Museo del Sol, en Sogamoso, en Colombia, donde hay un templo del sol, donde ahí, antes de que llegaran los colonizadores que vinieron a América, especialmente en el caso colombiano de España, antes de 1500, los primitivos, los indígenas que vivían aquí, en la zona de lo que hoy es Colombia, en la zona montañosa de la cordillera oriental, ya adoraban al dios Sol. Y ahí se encuentra en ese museo en Sogamoso cruces donde celebraban también al dios Sol. Interesante, que es el mismo símbolo en diferente continente con el mismo propósito, adorar al dios Sol. ¿Cómo es posible que hasta aquí también haya venido esa misma historia? Y una de las cosas interesantes que nos pueden dar luz al respecto es que uno puede utilizar los idiomas para tratar de encontrar una respuesta a eso. Este mapa que ustedes ven aquí tenemos a Norteamérica, Centro, Suramérica, África, Europa y Asia. Aquí está Australia. Y casi todas las flechas comienzan aquí. Casi todas las flechas comienzan en esta zona, en lo que hoy en día es Irak. Este mapa, estas flechas, este mapa es una recolección que hicieron científicos de la lingüística, es decir, lingüistas, que se pusieron a analizar los idiomas del mundo y se dieron cuenta que casi todos los idiomas del mundo vienen de un protoidioma, y que ese protoidioma es indoeuropeo. Aquí está Europa, aquí está India,
¿Qué queda entre India y Europa? Babilonia. Pero la ciencia de la lingüística, Dios los libre de decir que la Biblia tiene la razón. Y eso es exactamente lo que nos dice la Biblia, que en la ciudad de Babilonia, cuando Dios vio que todos hablaban un solo idioma, que todos practicaban una religión, una cultura, una economía en la que ellos hacían lo que se les venía en gana, pero no seguían al Dios del cielo como Él dijo que debía ser seguido, no a la manera de cada uno propio como lo quiera seguir, sino como Él pidió, y que no lo estaban siguiendo a Él. Entonces Dios dijo, nos dice las Escrituras, voy a enviar unos idiomas ahí a Babilonia para que cada uno agarre por su lado. Y en esa dispersión, en esa expansión por el globo, les voy a dar tiempo para que me busquen. Y nos dice luego Pablo en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, que Dios entonces al mandar a la gente a través del planeta, les está dando tiempo a la gente para que mientras estén dispersos busquen a Dios. Y no es que esté lejos, nos dice Pablo, está cerca. Pero al menos era para darle esa oportunidad a la gente, porque mientras estuvieran juntos, iban a estar en unidad política, económica y religiosa, haciendo lo que mejor les parezca. Y usualmente no es nada que a Dios le agrade, o cosas que sean buenas. Y es lo que está sucediendo últimamente con organizaciones como las Naciones Unidas, donde hay una unión política, económica y religiosa, pero esa es la conferencia de Apocalipsis, y más bien se la recomiendo que vaya a youtube.com, busque en la cajita de búsqueda, puede colocar Gran Comisión P de Producciones, Gran Comisión P, todo pegado, y ahí va a encontrar el canal de Gran Comisión Producciones. Dele clic, suscríbase y va a poder ver toda la serie de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de la Biblia. Son 17 videos que puede ver y encontrar una explicación completa al respecto. Pero esa es su tarea. Por ahora estamos en paganismo, religión y cultura. Y entonces los lingüistas curiosamente dicen, vean, casi todos los idiomas vienen del mismo lugar. Y entonces Dios dice, bueno, les voy a dar en Babilonia varios idiomas para que al expandirse por el globo, yo les voy a dar tiempo a la humanidad para que me busquen. Y por eso lo hemos encontrado algunos de nosotros 4000 años después de que sucedió eso en Babilonia. Y pues que leemos la Biblia, en fin. Las ciencias y los científicos tratan de buscar respuestas a lo que sea a su manera. Y mucha de la ciencia que encontramos es buena, pero hay otras explicaciones que no dan en el blanco. Y esta, por ejemplo, confirma, de una u otra manera, confirma esto acerca de Babilonia y los diferentes idiomas. Hay que ponerle más atención a la Biblia y pues hay personas que no le conviene que eso se conozca, así que eso no se habla. Pero las ciencias, incluyendo la lingüística, entre otras, confirman el texto bíblico. Eso de que las ciencias y la Biblia no la van, no es cierto. La pseudociencia no la va con la Biblia, pero la ciencia la va con la Biblia. Pero eso es tema para otra conferencia. Entonces, repasemos. Aquí tenemos a Semiramis con la luna, porque ella también era conocida como la luna, porque era un símbolo de la mujer, la luna. Aquí dice la diosa luna de la antigua Babilonia. Ella era esposa de Nimrod y era larga madre de Nimrod o madre de Tammuz. Aquí está Nimrod, quien es el dios Sol, que encarnado en Tammuz. ¿Y cuándo nació Tammuz? El 25 de diciembre. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de algo importante y es el calendario. ¿Quién nació el 25 de diciembre? En el culto babilónico, hace 4500 años, el dios Sol. Cuando salen de Babilonia con los diferentes idiomas que Dios les da a la humanidad en Babilonia, salen de Babilonia y se van para Persia o llamada Irán, o para Irak, o para Egipto en África, o para Grecia y Roma en Europa, o inclusive hasta Latinoamérica, hasta Colombia con estos chibchas, con los indígenas. Y para todos ellos, el dios Sol nace el 25 de diciembre. Y vamos a explicar por qué. Hagan de cuenta que este es el Sol. Este es el Sol.
Hagan de cuenta que esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y en 4 puntos diferentes del calendario, aquí tenemos al planeta Tierra. Aquí vamos a decir que es diciembre 21 al 25. Aquí va a ser marzo 21 al 25 aproximadamente. Aquí va a ser junio 21 al 25 aproximadamente. Y aquí vamos a tener septiembre 21 al 25 aproximadamente. Aquí esto es el invierno, aquí es primavera, aquí es el verano y aquí es el otoño. En esta fecha aproximadamente, en el hemisferio norte, donde usualmente habita la mayor parte de la humanidad, donde está la mayor parte de los continentes, y esto es también donde está ubicada Babilonia, ellos al estudiar la astronomía, los astros, se dan cuenta que para esta fecha comienza el sol a durar más y aquí a durar menos. Entonces, a esto se le llama el solsticio de invierno. Y en el solsticio de invierno, el sol sale a las 7 de la mañana y se oculta a las 4:30 p.m. O sea que el sol dura poquito, la noche dura más. En el equinoccio de primavera, el día y la noche duran igual, 12 horas cada uno. En el solsticio de verano, el sol dura más que la luna. Entonces, el sol sale a las 5:30 de la mañana y se oculta a las 9 de la noche. Entonces se imaginan salir del trabajo a las 5 de la tarde, por ejemplo, y que está caliente, hay sol y se puede ir a la playa o al río o al lago o a la piscina hasta las 9 de la noche, o ir al centro comercial o a ver una película y 8:30 de la noche sale y todavía hay luz, todavía hay sol, todavía está caliente. Entonces es una época muy chévere en el hemisferio norte. Y luego, para septiembre 21-25 está el equinoccio de otoño. Y ahí nuevamente el día y la noche duran igual. Entonces, ahí en Babilonia se dan cuenta de esto al estudiar. Y entonces aquí pues hay invierno, hay nieve. Aquí ya la nieve comienza a desaparecer. Y entonces el día y la noche duran igual. Y aquí comienzan a haber lluvias que pueden ayudar a la agricultura, que con el sol del verano ya puede ayudar a crecido lo que ellos sembraron, y aquí comienzan a cosecharlo para luego venir el otoño donde no se puede cosechar nada y luego cae nieve y acaba el año, básicamente hablando en producción de agrícola, que era importante. Y ellos se dan cuenta que entonces aquí el sol comienza a durar un poquitín más que la noche, un poquitín más, hasta que el día y la noche eran igual. Y aquí el sol dura más que la noche, y aquí está el glorioso sol que dura más que la noche. Y luego aquí comienza el sol a morir otra vez y va muriendo hasta que dura igual el día que la noche. Y aquí la noche comienza a durar un poco más y el sol está muriendo pobrecito, pero ya casi llegando al 25 de diciembre, otra vez el tío sol vuelve a nacer y a crecer y vamos a volver a tener otra vez un año de sol y de fertilidad. Nuestro calendario en Occidente es un calendario solar, aquí en Colombia. Es un calendario solar, el último que hizo la gran modificación fue el Papa Gregorio. Entonces es el calendario gregoriano, pagano, solar. Pero ese no es el calendario en la Biblia. Pero para los paganos, entonces, en todas sus religiones, sea Tammuz,
del Irak, o sea Mitras en Irán, o sea Horus en Egipto, o el de Grecia, o Júpiter en Roma, todos ellos ¿cuándo nacen? El 25 de diciembre. ¿Quién no nació el 25 de diciembre? Exacto. El Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Pero entonces, cuando todo el mundo, por 2500 años antes de Cristo, hoy estamos en el año 2018 del calendario solar pagano gregoriano, por 2500 años antes de Cristo ya estaban celebrando la Navidad, pero no del Señor Jesucristo, la de Tammuz, o de Mitras, como le llamaron en Irán o Persia, Horus, como lo llamaron en Egipto, Júpiter, como lo llamaban en Roma, y como aquí lo adoraban también en Sogamoso los chibchas en el continente americano. Entonces, ahí fue, lo llamaban, se me olvidó el nombre, Zoe, algo así por el estilo, disculpen. Entonces, el dios Sol nace en esa fecha. Por 2500 años antes de Cristo celebran eso, inclusive antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y es más, mientras él vivía sobre el planeta Tierra, los romanos, que era el imperio que controlaba el mundo conocido en esa época, celebraban la Saturnalia 9 días antes del nacimiento de Júpiter. ¿Les suena conocido? La novena, como le llaman en Colombia, los 9 días antes del nacimiento del divino Tammuz, perdón, del divino niño, Jesucristo. Por 2500 años antes del Señor Jesucristo se celebraba la Navidad. Y recuerden el primer versículo que leímos en las Escrituras en Deuteronomio, en esta conferencia. No pregunten acerca de fechas, lugares, horas, formas, cómo lo hacen, porque ellos practican otras cosas que yo no les he dicho. Pero la gente ha copiado. Y es más, en las casas hoy en día, en varios lugares, en varias religiones, incluyendo la católico-romana, pero no exclusivo, ya demostré que estaba la señora con su bebé en India, se llamaba Isi y Aswara, el bebé, Isi la madre. Entonces, y incluyendo en el culto católico romano a María y al divino baby, al divino niño. Entonces, ¿qué pasó también ahí? Pues hace 2000 años, cuando nace el cristianismo, después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita, pasa unos días con sus discípulos y asciende al cielo y promete regresar por segunda vez. Entonces, comienzan los primeros judíos, siendo el Señor Jesucristo un judío, primero que todo, si usted cree en Dios, en el Dios de la Biblia, en Jehová Dios, su Dios es judío. El Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, de la nación de Israel. Hay gente que es cristiana y que es antisemita, que no quiere a los judíos, pero Dios es judío. No han caído en cuenta algunos todavía. Y detestan a la nación de Israel, cuando esa es la nación de Dios, y no han caído en cuenta de las implicaciones político-económicas y religiosas que tiene la actual nación de Israel con el Dios de la Biblia. Pero eso es tema de otra conferencia. Por ahora seguimos en esta, paganismo, religión y cultura. Entonces, cuando el Señor Jesucristo judío escoge a sus discípulos judíos, los primeros convertidos son judíos. Es más, cuando salen a otros lugares, en Grecia, en Roma, en lo que hoy es Turquía o la península de Anatolia, y comienzan a compartir la verdad de Jesús, primeramente entre judíos, los primeros judíos en todas esas ciudades, Alejandría, los primeros convertidos son judíos. Posteriormente comienzan a ganar personas que no son judías, es decir, que son gentiles, que no llevan sangre judía. Los que no llevan sangre judía son gentiles. La mayoría de nosotros somos gentiles, no llevamos sangre judía. Entonces, ya cuando esos gentiles que no conocen el calendario lunar agrícola de la Biblia, que no conocen el calendario de la Biblia, que no conocen los mandamientos del Dios de la Biblia, que no conocen el Antiguo Testamento,
porque no crecieron con la cultura judía, la religión judía o los textos sagrados judíos. Entonces, cuando saltan del paganismo, cuando son evangelizados, les es compartido la verdad acerca del Hijo de Dios, de Jesús, el Mesías prometido desde Adán y Eva para limpiar los pecados de la humanidad, incluyendo los de ellos y los de nosotros hasta nuestros días. Para nosotros es mirar atrás hacia la época del Señor Jesucristo, para ellos era mirar hacia adelante. Entonces, como los primeros cristianos gentiles, estaban saliendo del paganismo, como no tenían esas costumbres, comenzaron a haber choques y muchos comenzaron a ser mediocres en la fe y comenzaron a practicar algo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es unir dos creencias o cosas que no deben estar juntas. Y hasta el día de hoy, muchas religiones son sincretistas, especialmente la católico-romana. Y discúlpenme a ustedes, algunos que me están viendo desde ese grupo que actualmente practica eso, pero debería usted estudiar un poco acerca del mitraísmo desde la época de los persas, posteriormente después durante el Imperio Romano y después del Señor Jesucristo, cuando comienza la Iglesia católico-romana, unos siglos después. Cuando usted estudia comenzando desde el mitraísmo y siguiendo este curso que le dije de eventos, y usted se dará cuenta de que probablemente el culto al que usted va, la religión que usted va, es muy sincretista y no tiene nada que ver con el texto de la Biblia, que fue lo que Dios nos dijo en Deuteronomio: síganme lo que yo les digo, no unan nada. Entonces, mucha de esa gente que tenía en la época del Señor Jesucristo mismo, antes y durante su vida, había gente que tenía la imagen de Semiramis y Tammuz. Y entonces, al convertirse al cristianismo, entonces comienzan algunos a hacer sincretismo y a volver mediocre la fe pura, y comienzan a decir: bueno, pues para no botar esta imagen que era de su abuelita, de su tatarabuelo, de su bisabuelo, y como tiene oro y metido y piedras preciosas, pues ahora digamos que ya no es Semiramis y Tammuz, sino la Virgen María y el Divino Niño. Eso es todo. Eso fue lo que pasó. ¿Cuándo los judíos han tenido imágenes de una mujer o de un niño? O de lo que sea. Nunca, porque dentro de los mandamientos aparece que no hay que tener imágenes. Lo que pasa es que eso fue lo que comenzó a suceder después de que los primeros gentiles comenzaron a tomar la fe del Señor Jesucristo y comenzaron a hacer sincretismo. Lo mismo también pasó con las festividades de Semana Santa y todo eso, pero nunca fue una fiesta de los cristianos judíos, y hasta nuestros días, dentro de la Biblia, estas fechas paganas, estas festividades no son del cristianismo. Y el equinoccio de primavera, el primer domingo del equinoccio de primavera, era cuando venía Venus, es decir, Semiramis, la reina del cielo, aquí a la tierra a traer las lluvias, y por eso era la diosa de la fertilidad, porque aquí es cuando comienzan las lluvias para la parte agrícola, para esos paganos, desde 2500 años antes de Cristo. Y entonces, antes de que comience esta alegría que nos va a traer la fertilidad de nuestras cosechas, entonces lloraban a Tammuz por 40 días y se colocaban la T de Tammuz, o llamada la cruz de ceniza, o miércoles de ceniza, y que la cuaresma. No son fiestas bíblicas. Esa es otra conferencia que van a ver en el canal de YouTube Gran Comisión P, que se llama Las 7 fiestas del Señor más una. Pero ahí van a encontrar cuáles son las fiestas bíblicas, y ahí va a ser es una conferencia corta, pero que va a decir mucho acerca de la Biblia y de nuestro estilo de vida moderno, culturalmente hablando. Entonces, estas fiestas serán muy importantes para los paganos, pero no aparecen entre las fiestas bíblicas que Dios nos dio. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Osiris, que es el equivalente de Nimrod, a Isis, que es la equivalente de Semiramis, y a Horus, que es el equivalente de Tammuz. Aquí tenemos a Isis
a Isis con su media luna, igual que Semiramis, que también es el símbolo del órgano reproductivo de la mujer. Por lo tanto, aquí está el dios Sol, que es Horus, y entonces esto significa madre de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la expresión madre de Dios? En el catolicismo romano, que María es la madre de Dios. Desde 2500 años antes de Cristo ya se decía de otra mujer que era madre de Dios. Y posteriormente en el sincretismo, entonces alguien comienza a decir dentro del sincretismo de la Iglesia Católica Romana que María es madre de Dios. Y pues sí, fue madre del Señor Jesucristo, pero no necesariamente con este mismo enfoque que los paganos siempre han dicho. Y esa es una disputa que hay entre algunas personas que están pegadas a la historia y la tradición y el paganismo versus lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto a María, que fue privilegiada entre las mujeres de la tierra, y acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos términos y títulos que hemos rescatado del paganismo que se han metido en la cultura, y no solamente en la religión, pero en la cultura hasta nuestros días, y que leímos en Deuteronomio que Dios dijo, no los sigan. Ahora, ya comenzamos con Babilonia y ya miramos cómo migró todo eso a través de la época hasta nuestros días, y cómo en el sincretismo hace 2000 años con los primeros cristianos de corte gentil, metiendo las tradiciones, y pues hay que recordar que por ejemplo en la Saturnalia, que eran 9 días antes del nacimiento de Júpiter, que era en diciembre 25, entonces esas familias que antes eran gentiles pero que ahora son cristianas, pero como sus familiares son paganos y no quieren dejar de reunirse, entonces ahora dicen, ya no digamos que es la Saturnalia sino la novena, ya no digamos que es el nacimiento de Júpiter sino el nacimiento del divino niño. Y así es que comenzó esa transferencia de paganismo y que se desvirtuó la religión pura que Dios nos dio. Y no religión, sino la creencia pura, porque en realidad todas las religiones son caminos de Dios de los hombres hacia Dios. Ninguna religión es correcta en esa definición. Solamente lo que Dios nos diga a través de las Escrituras es lo que hay que hacer. Ninguna mezcla con nada más. Es lo que leímos en Deuteronomio al comienzo de esta conferencia. Pero entonces también esta conferencia dice que hay un fin. ¿Cuál es el fin de Babilonia? Y aquí tenemos, por ejemplo, restos de Babilonia. Ya les mostré que Babilonia queda en Irak. Y aquí hay unos edificios que trató de reconstruir el presidente Saddam Hussein, extinto presidente Saddam Hussein. Él era un general dentro del ejército iraquí, y en los 80s él cobró importancia, se volvió el líder supremo en la nación de Irak, y entonces se metió con los poderes de Occidente. Tiene que ver con el petróleo. De hecho, con ese petróleo él comenzó a reconstruir la antigua Babilonia, pero él no leyó el profeta Isaías. El profeta Isaías nos dice en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente, que Dios le dice al profeta Isaías, Babilonia, que era el imperio en esa época, que iba a ser el imperio en esa época, antes de esa época, perdón, o sea, en el siglo VI, VII, Babilonia fue un imperio, pero estaban levantando, y Dios le dice al profeta Isaías, coloca esta profecía, cuando Babilonia caiga, no va a ser reconstruida, y el que la trate de reconstruir y sus hijos van a morir. Efectivamente, 150 años después aproximadamente de que el profeta Isaías escribió eso de parte de Dios, Babilonia se convirtió en el poder del mundo, en el imperio, y luego fue conquistada por los medo-persas. Eso está en sus libros de historia y en enciclopedias. Eso está en la Biblia, pero también está en la historia y en las enciclopedias, en las ciencias. Cuando cae Babilonia, es destruida y nadie la vuelve a reconstruir, cumpliéndose lo que dice el libro de Isaías. Pero también, en el siglo XX, Saddam Hussein, con los petrodólares, como tienen petróleo en Irak,
comenzó a reconstruir Babilonia, y él dijo: yo quiero que Babilonia vuelva a ser una potencia global. En esa época era los Estados Unidos y la Unión Soviética, en los 80s. Y él dice: no, Babilonia volverá a ser un imperio y yo voy a ser el nuevo Nabucodonosor, moderno. Pero como no leyó las escrituras, no se dio a esa tarea y cometió varios errores, y comenzó la guerra del Golfo Pérsico I. A él no murió, no lo agarraron, siguió viviendo, pero siguió regándola, y luego le volvieron a caer los poderes de Occidente y sucedió la guerra del Golfo Pérsico II en 1991 aproximadamente, y finalmente, posteriormente lo agarran y él muere ahorcado después de que es juzgado por todos los delitos y crímenes que cometió. Y hasta el día de hoy, Babilonia sigue en ruinas. Entonces, cuando en el libro de Apocalipsis, que vamos a leer en unos momentos, nos dice que Babilonia va a ser destruida, pero ya fue destruida, entonces, ¿a qué Babilonia se refiere? Y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una mujer que tiene una copa, que está vestida con riquezas, y en su cabeza un letrero grande que dice: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué quiere decir si Babilonia ya fue historia en el siglo VI a.C., cuando fue destruida por los medo-persas? Dice Apocalipsis 17:1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en el libro de Apocalipsis, Dios dice que le va a colocar un fin a Babilonia, pero ya vimos que la ciudad ya fue eliminada. Entonces, ¿a qué Babilonia se refiere? En Babilonia, la ciudad que fundó Nimrod 2500 años antes de Cristo, era una ciudad que vimos que ahora está arruinada desde el siglo VI antes de Cristo, pero es que en esa ciudad comenzó aquello que no le agrada a Dios, que es religiones, estilos de vida y filosofías, donde los hombres inventan cómo autogobernarse sin seguir al Dios que los quiere gobernar. Quieren armar sus monarquías, sus oligarquías, sus hegemonías, sus formas dictatoriales, sus religiones, sus filosofías, sus estilos de vida, como ellos quieren, menos seguir al Dios del cielo como Él dijo que debía ser seguido según las Escrituras, sin sincretismos. Entonces, esa Babilonia que comenzó, esos estilos de vida, esas religiones, esas filosofías humanas que comenzaron en Babilonia, independientemente de la ciudad, que cuando la gente se fue a Babilonia, Babilonia no se fue de ellos, y se fueron a diferentes zonas del mundo con nuevos idiomas, y se llevaron la misma religión pero con diferentes nombres, incluyendo los chipchas hasta Latinoamérica, en las Américas. Entonces Dios dice: todos esos estilos de vida que algunos tratan de hacer sincretismo y decir que es para mí, cuando yo no les he pedido la Navidad de Tammuz, entonces un día estos tengo que acabar con eso. Esa Babilonia se ha metido en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las filosofías, en todos los tiempos, y un día la voy a acabar. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, que Dios le va a colocar fin a esa Babilonia. ¿Qué es esa Babilonia? Cualquier filosofía, estilo de vida, religión, forma humana de vivir que no es la que Dios le dijo a los hombres que siguieran de acuerdo a sus escrituras. Que Él, siendo todo sabio y todo amor, nos las dio para que viviéramos de la mejor manera. Pero nosotros nos las damos de que sabemos más que Él y nos inventamos nuestras filosofías, religiones, estilos de vida que en realidad se quedan cortos en comparación con su conocimiento, con su verdad, con su amor.
y Dios tiene que ponerle fin a eso por amor a la humanidad, y eso es lo que va a suceder próximamente. La Biblia nos dice que eso va a terminar cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, a Israel, a Jerusalén, y desde ahí, como judío, gobernará a todo el mundo por 1000 años. Si esto es muy difícil para creer para usted, le cuento que la teoría de la evolución es más difícil de creer que esto, pero bueno, eso es tema para otra conferencia. Los invito a que lean la Biblia de pasta a pasta y ustedes se den cuenta de en realidad cómo comienza y cómo termina, con toda la explicación completa, porque en este video no alcanza el tiempo para hacer eso. ¿Cómo está esa Babilonia hoy en día? Todavía no ha sido terminada, todavía el Señor Jesucristo no ha regresado por segunda vez, pero está a punto de suceder de acuerdo a las profecías bíblicas que se han cumplido y que se están cumpliendo, y que podemos por tanto decir que las pocas que faltan por cumplirse, al ver que todo esto se ha cumplido, podemos creer que estas profecías están a punto de cumplirse también. Pero antes de que eso suceda en nuestros tiempos, ¿cómo está esa Babilonia? Con todas las religiones que la gente tiene, con todas las filosofías y estilo de vida y sincretismos que tienen, cuando no es la creencia pura que nos dio en las Escrituras. Por ejemplo, un caso político, aquí tenemos el edificio del Parlamento Europeo, donde se reúnen los parlamentarios de la Unión Europea para decidir el curso de la Unión Europea. Vemos que aquí hay un edificio que es como una torre y está como sin terminar. Como sin terminar este de acá. ¿Será que se les acabó la plata? No. ¿Será que están evocando el principio de Babilonia? Totalmente. Es más, lo tienen por escrito. Europa, muchos idiomas, una sola voz. Exactamente lo contrario de lo que Dios hizo con Babilonia. Tenían una sola voz y Dios les dio muchas. Ellos están diciendo, de las muchas, ahora vamos a hacer una. Volvámonos a unir. Y el mundo se está volviendo a unir. Desde las Naciones Unidas nos mandan legislación a todo el mundo para que tengamos la misma legislación, la misma política, las mismas corrientes. Y priman sobre las constituciones de cada país. ¿Y cuánto tiempo llevamos en ese gobierno global de ser uno solo otra vez? 100 años. Con la Sociedad de las Naciones, o la Liga de las Naciones, fundada en 1917, y que luego fue renombrada o remodificada en 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y que ahora se llama las Naciones Unidas. Llevamos un siglo, 100 años, de donde ellos están tratando de unirnos política, económica y religiosamente, con normas que rigen sobre las constituciones de cada país, tratando de revertir, deshacer lo que Dios hizo en Babilonia, para que volvamos a ser uno. ¿Cómo va a terminar esto? Y nótese que tienen las estrellas de 5 puntas, que es un símbolo pagano que tiene varios significados no muy buenos a la luz de la Biblia. ¿Y cómo va a terminar todo esto? Nos dice el libro de Daniel que él vio una estatua donde habían varios colores y que simbolizaban varios imperios en la historia de la humanidad hasta nuestros días, y que había una roca que caía del cielo, una roca, una montaña no cortada con mano de hombre, o sea que era divina, y que destruía a los imperios de la historia. Y estamos en esta parte de la historia. Aquí comenzó Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y hasta nuestros días, y que pronto el Señor Jesucristo va a venir y cambiar, romper la historia de la humanidad y establecer su milenio. La humanidad, según la historia de la Biblia, tenemos 6000 años, es decir, 6 días de trabajo, y pronto vendrá el séptimo día o el séptimo milenio, donde descansaremos aquí en la tierra, porque Dios estará guiando desde Jerusalén a la humanidad. Y así terminará Babilonia. Y los estilos de vida, filosofía, religiones que hay en el mundo van a quedar vueltos nada, porque la persona que es verdad, la verdad, la persona que es amor, el amor, va a gobernar la humanidad por 1000 años. Si le queda difícil creer esto es más fácil de creer que la teoría de la evolución, entre otras cosas, le digo. Requiere un poco de fe, pero una fe con evidencias, donde habían en la Biblia varias profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo, y por lo tanto podemos creer que las pocas que faltan son ciertas. Entonces, Babilonia de principio a fin.
Paganismo, religión y cultura. Ya vimos cómo el paganismo está en nuestro calendario, en nuestra religión, en nuestra cultura. Muy pronto vamos a ver cómo está también el paganismo, incluso en nuestros símbolos patrios, en este caso en la bandera de Colombia. Antes de terminar, miremos lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O como yo diría, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, espero que hayan aprendido algo en este video de paganismo, religión y cultura, el capítulo 1, Babilonia, de inicio a fin. Y pues los invito a que vean los próximos capítulos 2 y 3, que se inscriban en el canal de youtube.com, busquen el canal Gran Comisión P de Producciones, todo pegado, Gran Comisión P, suscríbanse y pueden ver todas las otras demás series de videos, incluyendo de Apocalipsis, del Islam, de las 7 fiestas del Señor según la Biblia, más una acerca de Israel ayer, hoy y mañana en cumplimiento de las profecías, aparte de esta misma conferencia, y otros reportes de noticias que de vez en cuando aparecen en ese canal. Gracias por su tiempo.